tengo algo que contarte. Ucrania se retira de la contraofensiva con Rusia en el Donbass. Acaba de ceder ante las tropas rusas, pues se quedaron sin armamentos y tiene las líneas defensivas de la segunda y tercera posición completamente diezmadas. Cae Ucrania y Occidente. Pero, ¿cómo lo lograron los rusos? Acompáñanos en esta increíble historia y no cambies este canal. Se le acabó el conflicto a Ucrania en Donbass. Terminaron retirando todas las tropas de la segunda y tercera línea combativa, pues no resistieron los embates de las fuerzas rusas, aceptaron las derrotas ante el Kremlin y depusieron las pocas armas que le quedaron. Al mismo tiempo, las municiones se le agotaron ante los ataques simultáneos y masivos que lanzó el batallón euroasiático hasta obligarlos a huir y renunciar al enfrentamiento. De hecho, ya Occidente reconoció la derrota total de los ucranianos. Pero, ¿cómo sucedieron los hechos? ¿Y cuál ha sido la reacción de Zelensky y sus aliados? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Moscú termina imponiéndose en el Donbass y provocando la retirada de las tropas ucranianas. Se quedaron sin municiones y con pocos hombres en la segunda y tercera línea de combates en los alrededores de la región. Ucrania acabó la lucha y se retiró por completo. Rusia acabó con las tropas de Zelensky en Donbass. Terminaron fustigando con sus ataques todas las unidades de la segunda y tercera línea de combate que tenía Kiev en las inmediaciones de las repúblicas independientes y prorrusas. De hecho, el empleo de su artillería pesada, los misiles de largo alcance y la flotilla de drones obligó a los ucranianos a responder a los ataques y se le terminaron todas las municiones que tenían en su poder y en la reserva. Al mismo tiempo, el escaso acceso a la ayuda internacional que han frenado los países aliados de Occidente y el Congreso de Washington le complicó la resistencia a las tropas de Zelensky en una región de Ucrania. Sobre todo porque ya no tienen cómo responder a los diferentes ataques sostenidos que las fuerzas de Moscú están llevando a cabo contra sus militares. Además, ya Washington confirmó la decisión conjunta con Ucrania, según declaró John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas del Congreso de Seguridad Nacional del país neoliberal. Y dijo: las Fuerzas Armadas de Ucrania en Donbass se están quedando sin municiones, el ejército ucraniano se está retirando. En ese sentido, sentenció que los miembros de la OTAN tienen que responder más rápido a las solicitudes y súplicas de Zelensky. De igual manera, manifestó a los 31 afiliados al bloque militar: mire, el tiempo premia, se están quedando sin municiones en el Donbass y se están retirando a la segunda y tercera línea de defensa, y solicitó pronunciamiento de las demás naciones occidentales. Por consiguiente, Washington teme por el avance ruso no solo en los límites de Donbass. Resulta que el teatro de operaciones de los rusos se potencia y están perdiendo todas las confrontaciones, al tiempo que destruyen los equipos bélicos occidentales y le causan a la OTAN derrota moral sin precedentes en la historia de la humanidad. De hecho, Lavrov alerta sobre las consecuencias de la entrada de armas occidentales a Kiev y advirtió que cumplirán los pronunciamientos de Putin de convertir en polvo cada una de esos armamentos. Quieren terminar la contienda en el resto del país. La retirada de Ucrania del Donbass es el avance ruso más grande de los últimos meses. No han logrado los militares de Zelensky hacer realidad los planes de la fallida contraofensiva. Por el contrario, Rusia redujo el arsenal logístico de Kiev. Ha destruido parte de sus almacenes, refugios armamentísticos y hasta los grandes vehículos occidentales, blindados y artillería que tenían los castrenses ucranianos en esta región del país. Los ataques rusos terminaron con las aspiraciones neoliberales de Zelensky. De la misma forma, el Donbass se blinda ante las pretensiones de Zelensky. La retirada de las tropas de Kiev ya son un hecho y exponen la interferencia directa de los países de la OTAN en el conflicto. El propio ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, señaló: están jugando con fuego. Y más adelante precisó sobre la gran victoria alcanzada cerca al Donbass y esclareció la postura rusa ante cualquier ayuda que ofrezcan los países de la OTAN. Cualquier cargamento que contenga armas para Ucrania se convertirá en un objeto legítimo para Rusia. De hecho, insistió,
Washington y la OTAN participan directamente en el conflicto, no solo suministrando armas, sino también entrenando personal en Gran Bretaña, Alemania, Italia y otros países. Y dejó claro que el Donbass será un escudo para cualquier intención nueva de Zelensky de atacar esa región. Asimismo, criticó la insistencia de Washington de pedir ayuda a los demás países occidentales y afirmó: inflar a Ucrania con armas de Occidente no contribuye a las negociaciones y tendrá un efecto negativo en aquellos países que contribuyan a pertrechar a Zelensky. Por consiguiente, las declaraciones del jefe de la diplomacia rusa fueron confirmadas por el reelecto mandatario Vladimir Putin, quien alertó en repetidas ocasiones que Occidente debe dejar de suministrar armas a Ucrania si realmente quiere acercar el fin del conflicto. No obstante, el Donbass queda libre del asedio de las tropas ucranianas. Partieron y abandonaron la resistencia tras agotar las municiones y no poder resistir la presión e impacto de las fuerzas rusas en esa zona. Sobre todo porque el ataque con misiles, drones y blindados euroasiáticos han sido efectivos contra las unidades ucranianas. Además, Washington confirmó la decisión de Ucrania. Se retiran, así confirmó Kirby, y refirió que ya Zelensky no cuenta con munición de artillería suficiente. El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, dio la voz de alarma a sus aliados noroccidentales y dijo que ya no les alcanza para defender los 1000 kilómetros de largo del constante bombardeo de la artillería rusa. También alertó que el problema tiene pocas soluciones a corto plazo y dijo que la situación fabril del Ministerio de Defensa ucraniano se complica más por capacidad que por dinero. Incluso Umerov manifestó que sus aliados de Europa y Occidente no logran insertar en el país los obuses prometidos. De hecho, denunció que el llamamiento del secretario de Defensa de Washington, Lloyd Austin, no fue escuchado en 2022 cuando dijo: necesitamos discutir cómo hacer que nuestras industrias de armamento puedan equipar mejor las futuras fuerzas ucranianas con las capacidades que necesite. Ucrania sufre los embates rusos. Acabaron por decretar que se les terminó el conflicto en Donbass y se retiraron definitivamente de las líneas combativas donde Zelensky los tenía ubicados. No resisten y no tienen cómo encarar a las tropas euroasiáticas. Demandan el apoyo internacional y muchos de sus aliados se resisten a enviar un nuevo paquete de ayuda, incluyendo otras armas. Y es que Rusia ha sido contundente con sus ataques y los ucranianos se han visto obligados a aplazar las operaciones en muchos frentes por falta de personal y artefactos bélicos. Sin dudas, Rusia vuelve a vencerlos. Se encuentra en un buen momento con su industria militar reactiva tras esquivar las sanciones europeas y occidentales. También se potencia tras el flujo de misiles, drones y municiones procedentes de Irán y Corea del Norte, así como la tecnología de China. Se acabó el conflicto en el Donbass. Ucrania renuncia y se va sin armas y sin victorias. Acaba de cederle todos los territorios prorrusos y reconocer que es imposible alcanzar un triunfo ante la potencia militar de Moscú. Se le terminó la contraofensiva a Zelensky y significó una derrota mundial para Occidente. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la Patria Grande.